En la sinfonía de la vida, cada melodía tiene su última nota. Pero como todos sabemos, en el ciclo de la vida, la muerte es un tramo inevitable del viaje. Es normal preguntarse, ¿qué pasará cuando uno muera? Las preguntas abundan. ¿Es dolorosa la muerte propiamente? ¿La actividad cerebral post-mortem significa que la persona es consciente de su muerte? ¿Existen movimientos inexplicables de los cadáveres después de la muerte? ¿Podría una mujer embarazada dar a luz después de muerta? ¿Es posible que los hombres tengan una erección e incluso eyaculen después de la muerte? ¿La muerte va acompañada de una avalancha de euforia o una sensación de paz? En este video, contestaremos estas y otras preguntas sobre los eventos después de la muerte. Acompáñenos en este fascinante examen de la compleja serie de acontecimientos que ocurren cuando se escribe el último capítulo de la vida. So you know about this? La muerte se produce cuando las funciones esenciales de la vida, la circulación sanguínea y la respiración, cesan y no pueden reanimarse, o, en caso de muerte cerebral, cuando el cerebro y el tronco encefálico dejan de funcionar. El momento preciso de la muerte es solo una parte de un proceso más largo, que abarca el cese gradual o rápido de las funciones vitales. Nuestro viaje comienza en el corazón del asunto, literalmente, con el director de la gran orquesta de la vida, el corazón. Cuando se acerca la muerte, la sinfonía del corazón se va apagando lentamente, desencadenando una reacción en cadena que marca el principio del fin. El primer paso comprende la insuficiencia cardíaca. El corazón, anteriormente un incansable tamborilero, ahora vacila en su ritmo. Ya sea por un paro cardíaco, una cardiopatía o un trauma, el silencio de su último latido es un momento conmovedor. El cese de la danza del corazón trae consigo el segundo paso, la dura pérdida de circulación. Durante esta fase, las células del cuerpo carecen de oxígeno y nutrientes. Al caer el telón de la circulación vital, comienza una profunda transformación. Según las investigaciones, la actividad cerebral puede continuar durante aproximadamente 10 minutos después de la muerte. El otrora vibrante centro de la conciencia y el pensamiento, el cerebro, se rinde ante la ausencia de sangre oxigenada. Su sinfonía de impulsos eléctricos se desvanece mientras sus células se despiden serenamente. Sin embargo, observar actividad cerebral no implica que una persona está consciente de su muerte, ya que la consciencia es una de las primeras funciones que cesan. Aún no se ha determinado si la muerte va acompañada de una avalancha de euforia o una sensación de paz. Sin embargo, algunos investigadores han propuesto la posibilidad de que se produzca un aumento de endorfinas en los seres humanos justo antes de la muerte. Un interesante estudio de 2011 observó que los niveles de serotonina, asociada a sentimientos de felicidad, aumentaban significativamente en el cerebro de 6 ratas a medida que se acercaban a la muerte. Ahora bien, es crucial reconocer que cada muerte es única. En el interior de nuestro cuerpo, al desaparecer el director de orquesta, los microscópicos intérpretes del cuerpo comienzan su último acto. Con la interrupción del suministro de oxígeno y la producción de energía, las células del cuerpo comienzan a descomponerse, un espectáculo silencioso pero extraordinario. Esta fase se caracteriza por varios procesos. Los cuerpos moribundos luchan por sobrevivir. En ausencia de oxígeno, las células intentan generar energía mediante el metabolismo anaeróbico, un baile ineficaz para producir energía sin oxígeno. Este proceso aumenta los niveles de ácido láctico en el cuerpo. A medida que el ácido láctico se acumula, los tejidos se ven echados a un mundo ácido. A medida que las reservas de energía desaparecen y los productos de desecho se acumulan, las células liberan su contenido en los tejidos circundantes, perdiendo su integridad estructural. Como fuegos artificiales, las células estallan, liberando su brillo interior en el vacío. A medida que las células se descomponen, las enzimas que antes estaban dentro de las estructuras celulares se liberan y digieren las células desde dentro. El telón final desciende sobre los órganos vitales. El apagón de los órganos se produce a distintos ritmos. Los pulmones suelen dejar de funcionar antes de que el corazón se detenga por completo. Los demás órganos, antaño dueños de sus dominios, flaquean bajo el peso de la desvanecida sinfonía. Al final de esta fase, los órganos se rompen y liberan su contenido en los tejidos circundantes. La descomposición de proteínas y otras moléculas da lugar a la liberación de gases y sustancias malolientes. Este proceso produce el olor característico asociado a la muerte. En el exterior, los cambios empiezan a acumularse. Nuestros capilares, bajo la superficie de la piel, nos infunden el resplandor de la vida. A menudo no lo notamos a menos que nos ruboricemos, pero cuando la sangre deja de circular, la piel adquiere un aspecto pálido.
Esto se denomina pallor mortis y se inicia alrededor de los 15 a 30 minutos del cese del corazón. Además, durante esta fase, la córnea del ojo puede volverse turbia, lo que se conoce como opacidad corneal. Esto ocurre porque las células del ojo se descomponen, todos los músculos entran en un estado de relajación, los párpados pierden su tensión, las pupilas se dilatan y la mandíbula puede caer suavemente, mientras que las articulaciones y las extremidades se vuelven flexibles. Esta relajación de los músculos provoca que la piel se caiga, destacándose articulaciones y huesos como la mandíbula o las caderas. Los esfínteres se liberan, permitiendo el paso de la orina y las heces. Y sí, los hombres pueden experimentar una erección e incluso eyacular, conocido como rigor erectus. I said, you don't know what you're talking about. Una excepción a esta flacidez primaria son los espasmos post-mortem, en los que los músculos se contraen y se ponen rígidos poco después de la muerte. Este fenómeno ha dado lugar a mitos sobre cadáveres que se mueven misteriosamente. Aunque la causa exacta de estos espasmos sigue siendo desconocida, a menudo se asocia a muertes ocurridas en circunstancias físicas extremas que conllevan emociones intensas. Como organismos de sangre caliente, los seres humanos poseemos la capacidad de mantener una temperatura interna estable, con independencia del entorno exterior. El cerebro actúa como termostato, mientras que el sistema circulatorio es el principal disipador de calor, regulando el calor corporal. Sin la participación activa del cerebro y el sistema circulatorio en la distribución del calor, el cuerpo emprende un viaje de enfriamiento hasta alinearse con la temperatura del aire circundante. Can you be more specific? Este descenso gradual de la temperatura corporal, conocido como el escalofrío de la muerte, se produce a un ritmo constante de 1.5 grados Fahrenheit por hora. Los forenses pueden utilizar el descenso constante de la temperatura corporal para aproximar la hora de la muerte, si el cuerpo aún no se ha enfriado completamente. Tras la muerte se producen dos procesos post-mortem notables, el rigor mortis y el livor mortis. Con el paso del tiempo, los músculos agotan gradualmente sus reservas de energía. En consecuencia, se quedan fijos en la posición en la que estaban a ese momento. Todos los músculos se endurecen, empezando por los más pequeños, como los de los párpados, la mandíbula y el cuello. En las horas siguientes, el rigor mortis extiende gradualmente su abrazo hasta abarcar la cara, bajando por el pecho, el abdomen, los brazos y las piernas, hasta llegar finalmente a los dedos de manos y pies. La costumbre de colocar monedas en los párpados del difunto podría tener su origen en el deseo de mantener los ojos cerrados, ya que el rigor mortis suele afectar primero a los ojos. Dado que el corazón ya no bombea sangre, la gravedad toma el protagonismo, arrastrando suavemente la sangre hacia las regiones inferiores del cuerpo. Esto ayuda a los forenses a determinar la posición del cuerpo en el momento de la muerte. Tras el estado de máximo rigor mortis, comienza una liberación gradual de la rigidez muscular, impulsada por la descomposición de los tejidos. Los músculos del cuerpo vuelven a adoptar un estado de relajación. Este proceso se desarrolla a lo largo de 1 a 3 días. Durante la flacidez secundaria, la piel sufre una contracción que crea la ilusión de que al difunto le están creciendo el pelo y las uñas. A medida que las horas se convierten en días, comienza el capítulo final de la sinfonía. Los tejidos blandos del cuerpo sufren una rápida desintegración y licuefacción, lo que conduce al colapso final de las estructuras corporales y un humilde retorno al abrazo de la tierra. Sí, una mujer embarazada fallecida podría dar a luz a un bebé durante este paso. Este fenómeno se conoce como nacimiento en ataúd. Se trata de la expulsión de un feto no viable del cuerpo de una mujer embarazada fallecida debido a la creciente presión de los gases intraabdominales. El acto final se acerca a medida que pasan las semanas y los meses. Dependiendo de las condiciones ambientales, los tejidos blandos y los órganos se han descompuesto y solo queda el esqueleto. Esencialmente, los huesos, los cartílagos y el pelo se conservan durante más tiempo. A medida que el cuerpo sufre su inevitable transformación, nos enfrentamos con la innegable verdad. Al final, solo queda el esqueleto, un recordatorio de la fragilidad y la belleza del viaje de la vida. La muerte es un proceso complejo que implica una serie de acontecimientos interconectados. Se considera que el proceso de morir en sí no es intrínsecamente doloroso.
Los investigadores médicos sostienen que la muerte no conlleva un dolor significativo. Sin embargo, es esencial reconocer que los individuos con condiciones médicas específicas pueden experimentar dolor hacia el final de la vida. Sin embargo, este dolor suele estar relacionado con la enfermedad subyacente, más que con el proceso de morir en sí. Desde el cese del corazón y la circulación hasta la descomposición de las estructuras celulares, el cuerpo experimenta una notable transformación. Comprender los procesos físicos que ocurren cuando morimos puede arrojar luz sobre el delicado equilibrio que sostiene la vida y la fragilidad del cuerpo humano. Al despedirnos del recipiente terrestre, recordamos que la vida y la muerte están entrelazadas, dos mitades de una misma danza enigmática. Si te ha gustado este vídeo, pulsa ahora el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad. Al suscribirte, nos ayudarás a crear y compartir historias aún más impactantes que nos iluminarán el día y ampliarán nuestras perspectivas. Tu simple acción puede marcar una gran diferencia en nuestra misión. Gracias por formar parte de este viaje. Suscríbete hoy. Además, te recomendamos que veas otro de nuestros vídeos, en el que abordamos otra historia cautivadora, al estilo Bright Talk, revelación a revelación. Los enlaces están aquí en esta pantalla y en la descripción de abajo.